Como siempre, cada semana ya estamos aquí listos, puestos y dispuestos para llevar a cabo otra entrevista de interés. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que causa controversia, el aborto. El gobierno del estado ha implantado una línea telefónica en donde puede ayudar a las personas que tienen dudas acerca del aborto, las posibilidades y también la cuestión jurídica. Vamos a platicar con Alejandra Anguiano González, ella es secretaria de la Mujer. Es que el estado de Michoacán es uno de donde ya se permite legalmente el aborto, ya no hay mayor problema, pero hay una línea muy delgada entre cuando es necesario y cuando no es necesario el aborto. Entonces hablaremos de todo este tema justamente con un especialista en la materia que es la secretaria de la Mujer. Además, bueno, él sabe perfecto al asunto de la lucha feminista, que fue una lucha de muchos grupos, organizaciones, de muchas mujeres a lo largo de los años, la legalización del aborto. Así de que quédense con nosotros en un tema incluso hasta cierto punto polémico, José Luis. Controversial y delicado, porque seguramente creo que en este asunto todos opinamos de manera bien diversa, pero es el punto, respetar las maneras de pensar, y el tema es aquí disentir de una manera respetuosa también. Así de que quédense con nosotros aquí en Zona Michoacán, todos los miércoles, 8 de la noche, estreno de entrevistas. Y tal como lo comentamos, está con nosotros y damos la bienvenida a Alejandra Anguiano González, secretaria de la Mujer del Gobierno del Estado. Bienvenida, Alejandra. Ay, muchísimas gracias por abrir este espacio de comunicación que seguramente va a ser de mucha ayuda para muchas mujeres, niñas y adolescentes de Michoacán. Claro, la intención. Bienvenida, Alejandra. Gracias por estar con nosotros aquí en Zona Michoacán. La mujer enfrenta muchos retos, muchos retos. Luego también tiene doble trabajo, en la casa, en la chamba, en todos lados. Pero hay un tema que queremos abordar en esta ocasión, un tema controversial. Ya está aprobado aquí el aborto en Michoacán, pero se ha establecido una línea telefónica a través de la cual se empieza a platicar a alguna persona que tenga alguna duda, que tenga embarazo, y entonces se le orienta adecuadamente. Qué interesante este tema y queremos precisamente abordarlo en lo profundo. Sí, bueno, sabemos que ha sido un tema recurrente el por qué, desde la construcción teológica, desde un debate ético, desde un debate incluso desde el Estado, si lo tenemos que ver desde un Estado laico y soberano, desde un tema de educación sexual, desde un tema de muertes maternas. El aborto es un tema de salud pública que tiene que ser visto desde la ética laica del Estado, y que se ha habido malinterpretado porque todas las personas tenemos nuestra propia ideología, nuestro propio sentimiento acerca de, y porque es un debate importante acerca de la vida y la muerte y otras cosas, ¿no? Sí. Entonces es un tema que a nivel internacional ha tenido debates álgidos, pero que siempre se ha encontrado dentro de las agendas de izquierda y de las agendas feministas y de las agendas de la salud internacional. Claro, de hecho nosotros reconocimos en su momento y aplaudimos, ¿no?, la despenalización del aborto. Es muy grave y muy delicado que una mujer pudiera terminar en la cárcel por el tema del aborto, pero también está el otro punto, lo entiendo, es muy grave que alguna mujer, sobre todo en ese tema de inconsciencia, de pues lo que es la salud reproductiva, cómo cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales, se embaraza del novio y simplemente por un descuido de ella decide abortar. Entonces se me hace también una locura, ¿no? Entonces es una línea bien delgada, de lo bueno y lo malo. Yo así lo veo, no sé cómo lo veas tú. Bueno, nosotras desde la Secretaría protegemos el derecho de las mujeres de interrumpir, sea cual sea el motivo, porque lo que pasa es que históricamente tenemos 25,000 niñas y niños en abandono paterno, entonces es un tema que primero nada más deberíamos de opinar las mujeres, porque somos quienes cargamos con el sistema de cuidados más de 40 horas a la semana. Nosotras cargamos con el sistema de cuidados solas, a diferencia de los varones, que solamente 15 horas dedican al sistema de cuidados, y tenemos muchísimos padres abandonadores, muchísimas huellas de abandono paterno, normalizado el abandono paterno en nuestro país. Entonces,
Creo que el debate se debe de centrar de quiénes son las cuidadoras del mundo. El 99% de las personas que cuidan a personas en el mundo son mujeres y nada más y yo creo que el 89% no recibe una remuneración económica, es decir, vivimos esclavas del sistema capitalista, del sistema neoliberalista, entonces las que debemos de opinar acerca de quiénes tenemos que tener hijos o no, somos nosotras, porque históricamente cargamos con esta brecha de desigualdad económica que nos pone en una indefensión. Y pues bueno, es muy importante que sepan también que ningún método anticonceptivo es 100% de fiar para poder tener la seguridad y la certeza de que no vas a quedar embarazada. Entonces, tendríamos que practicar el celibato o qué prohibir el sexo entonces, si no es con la concepción de que solamente nos podamos reproducir, pues no. Más bien tenemos que enfocarnos en políticas públicas de prevención, pero también es un tema muy complicado porque madres y padres de familia se niegan a que sus hijas e hijos sean educados sexualmente. Piensan que se les va a enseñar el Kama Sutra cuando no, realmente. A partir de ahí viene el gran problema. Claro, pues sí, porque a partir de ahí, ¿no? Así es. Es un tema, yo creo que sí, primero de educación. Así es. Nos falta totalmente. muchísimo el tema de educación, que en todos los niveles, en todo el tema de aspectos y asuntos, pero aquí abordando el tema del aborto, del cuidado sexual, de información en relación a temas sexuales, sí falta muchísimo en México por un montón de tabúes. Claro. Nosotras creemos fielmente que si practicáramos primero la vasectomía sería la primer causa para evitar los abortos en el país, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de métodos anticonceptivos, claro que sí, que bueno, ahora ya a nivel internacional se les quiere llamar métodos antifecundativos, porque para poder quitarle la concepción religiosa a todo este tipo de temas y porque es un tema de soberanía sobre los cuerpos de las mujeres, de laicidad, de ética pública, que la conocemos así a nivel internacional, la ética pública. Y pues bueno, a ver, es muy importante que sepan que en Michoacán tenemos más de 10,000 niñas madres al año. Es un tema muy complicado, muy complejo, porque a esto lo vamos a llamar embarazo forzado infantil y adolescente, porque pues si no dejas a una niña que vote, si no dejas a una niña que adquiera un crédito bancario, si no dejas que una niña ni siquiera decida a veces qué zapatos usar, pues cómo vas a dejar que materne, ¿no? Eso es un embarazo forzado. Aunque la niña diga, sí, yo quiero tener este bebé, eso es totalmente antinatural, porque la primer causa de muerte materna infantil es un embarazo infantil o adolescente. Eso. Claro. Y pues bueno, es muy importante que sepan que estas niñas las tienen ocultas, las tienen porque dejan de ser niñas para la sociedad, se convierten en mujeres. Sí. Y porque hemos naturalizado que cuando una mujer menstrua, ya automáticamente se vuelve una mujer, pierde todos sus derechos como niña, ya no puede jugar, incluso en algunas comunidades deja de ir a la escuela y de estudiar. Entonces hay una brecha de desigualdad estructural que siempre ha oprimido a las mujeres, ¿no? Está bien que las mujeres puedan ejercer sus derechos, menos el derecho de la maternidad, porque este derecho engrosa esta lista para el proletariado de hijos que van a volverse obreros el día de mañana. Entonces habla del empobrecimiento de las mujeres, del tema de las clases sociales, porque una mujer o una niña con privilegios puede abortar fácilmente, pero una mujer pobre va a morir a lo mejor en el intento de un acceso al aborto clandestino y no va a tener derecho al acceso a la salud o va a parir a un bebé que va a tener que trabajar ahora porque el trabajo infantil está penado, no está normalizado y de hecho está penado. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta niña de 12 años que tenga un bebé? ¿La van a poner a trabajar en dónde? Cuidando, lavando casas, en las labores domésticas o quién sabe en qué tipo de trabajos, y va a ser víctima de otras violencias y el bebé en dónde va a estar cuidado, ¿no? Sí. También ser víctima de otras violencias este bebé. A ver, yo tengo dos aspectos. El primero de ellos es el gobierno del Estado, ¿cuál es su posición en torno al aborto a través de esta línea telefónica? ¿Es para alentar, desalentar, para evaluar? ¿Qué es lo que busca? Orientar. El 075 es para orientar. Hemos atendido más de 200 llamadas de todo el estado y también de estados vecinos como Guanajuato, Colima y Guerrero, estados donde el aborto todavía no se ha pues legalizado. Sí. ¿Nosotras qué buscamos? Pues orientarte si tienes dudas. Nunca puedes incitar a que o no o a que sí. Esa es una decisión de las mujeres, solamente tienen dudas. Respetan ese punto. Claro, nunca ninguna mujer que llama
una mujer que llama con dudas es porque no está segura. Y entonces cuando ella pregunta dudas muy puntuales, ¿cuál es la forma en la que se lleva a cabo este procedimiento? ¿Es seguro o no es seguro? ¿A las cuántas semanas? ¿Cómo estoy segura de cuántas semanas tengo? ¿A partir de cuándo? ¿De qué momento puedo acudir a qué hospital? ¿En qué hospitales se realiza el procedimiento? Nunca nos preguntan, oye, ¿qué hago? Pues quiero no ser mamá, jamás preguntan eso. Son dudas relacionadas ya con el proceso de la interrupción legal del embarazo. Pero hay que recordar que hay dos procesos: la interrupción voluntaria del embarazo, que eso siempre ha ocurrido a partir de la NOM 046, que se crea en 2007, y a partir de que son relacionados con casos de violencia familiar y violencia sexual. Y está la otra parte, que es la interrupción legal del embarazo. Es decir, no podemos decir que que está despenalizado el aborto, porque no. Se está luchando, así como en algún momento en Argentina se despenaliza y se saque del Código Penal el aborto para que deje de ser un estigma social. Y aún en Michoacán lo podemos decir nada más de las dos formas: la interrupción legal del embarazo, que se hace en la semana 12.6, y la interrupción voluntaria del embarazo, que es en cualquier momento del embarazo, no importa en qué mes llegues, si fuiste víctima de violencia sexual, se puede interrumpir. Entonces lo ideal es que en cuanto sepas y estés segura y haya ocurrido una violencia sexual, pues es muy difícil denunciarla, porque normalmente denuncias a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a alguien cercano a ti, a tu novio incluso, porque eso es bien complicado. La barrera del consentimiento y la cultura de la violación está tan segmentada en nuestra sociedad que es muy complicado yo decir, creo que fui víctima de violencia sexual. Cómo pasa por un proceso totalmente las mujeres, niñas y adolescentes, y hasta que se sienten preparadas para decir, me ocurrió esto, es que acuden a los centros de salud, que son los primeros contactos para muchas mujeres, y es que se inicia la interrupción voluntaria del embarazo. No se necesita una carpeta de investigación, porque no podemos poner en la carga de la víctima la denuncia cuando es un derecho, sino que comienza a partir de el creerle totalmente a la víctima, se lleva el procedimiento a cabo dentro de las secretarías de salud, el IMSS, el ISSSTE, dependiendo de qué, si eres derechohabiente o no, o lo puedes hacer ahora en el sistema privado, siempre o cuando no, este doctor en lo público, es decir, si trabaja en algún sistema público, no se haya declarado objetor de conciencia, y en lo privado haga un negocio privado, como muchos doctores. Exacto. El otro tema es relacionado con estas niñas mamás. Son 10,000, ya es un hecho dado. Por año en Michoacán. O sea, niñas de cuántos años aproximadamente. Tenemos de 12 a 17 años. Bueno, son niñas mamás. ¿Qué hace el gobierno del estado en relación con ellas? Había un programa, yo lo recuerdo, en la anterior administración, antes de López Obrador, que protegía a las niñas, incluso con becas, y las orientaban, les apoyaban para que siguieran estudiando, que siguieran adelante. ¿Hay algún programa específico para atender a estas 10,000 niñas que se convierten en caso mamás? que decidan tener a su bebé? Claro, sí, pues todos los programas alimentarios del DIF y todos los programas de bienestar siguen siendo aterrizados para estas niñas, pero es muy importante darle seguimiento para que no ocurra un segundo embarazo. Pero es muy complicado porque estas niñas llegan al sistema médico, o sea, durante 8 o 9 meses de su embarazo nunca recibieron atención médica, porque las esconden las familias como si fuera una vergüenza. Ya, es que ya dejaron de ser niñas, ya. Entonces llegan nada más a parir a los centros de salud, y seguirles el paso y monitorearlas es muy complejo porque no tienen trabajos con IMSS, ISSSTE o Seguridad Social, ¿no? Entonces es complicado, pero se les da un seguimiento a través de los DIF municipales. Es muy importante seguir capacitando al centro educativo, porque desde que la niña deja de ir a la escuela hay que saber dónde está esa niña, porque dejó de venir a estudiar. Entonces nuestro trabajo ahora desde la Secretaría de las Mujeres no es solo tener el 075, que es una línea muy amigable porque la tenemos en Purépecha. Nuestro trabajo va más allá. Tenemos una nueva campaña que se llama Es Momento de Jugar, no de ser mamá ni de ser papá, que va dirigida a niñas, niños de 12 a 17 años para la prevención del embarazo adolescente. Es una jornada en los 8 municipios prioritarios donde tenemos un alto índice de embarazo. ¿Cuáles son los municipios complejos? Así al que te recuerdes algunos. Purépero, Charo, Morelia, Apatzingán,
los tenemos mapeados, se los dejo Sí. en una fichita grande y es donde vamos a estar haciendo activaciones, pero no solamente ahí, sino en 40 municipios donde tenemos personal de la Secretaría de las Mujeres, vamos a estar llevando y aterrizando la campaña de Es Momento de Jugar, no de ser mamá. Es una capacitación que habla sobre educación sexual, sobre métodos anticonceptivos, sobre salud mental, sobre nuevas masculinidades, porque aunque no lo crean, estamos creciendo en un momento en donde los niños y los adolescentes son sumamente violentos por todo el Sí. exceso de violencia digital que hay en redes sociales. Entonces, el poder trabajar con ellas y ellos, hablar sobre la manósfera, hablar sobre el tema de las masculinidades no violentas, es una oportunidad valiosísima que tenemos, y el poder hablar con las niñas, con nuestros programas, incluso como Menstruación Digna, que es un programa dirigido a las niñas de 12 a 17 años, que empezamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, nos ayuda bastante a poder ir cambiando. Así es, en escuelas directamente con padres y madres ahí. De estas, es que sí me brinca mucho el tema de 10,000 niñas, ¿no? Está ya madres en Michoacán, me preocupa bastante, de hecho. Y es por qué motivo, cuando ustedes llevan un registro, ¿fue abuso sexual o simplemente porque pues, se les fue, ¿no? O se equivocaron. ¿Qué pasa en esas chavitas? Es que no podemos decir que se equivocaron, porque pues entonces es una equivocación entre pares, o sea, nada más les damos la carga a las mujeres y eso es totalmente, profundamente injusto. Pues lo que pasa es que empiezan a vivir su sexualidad. Muy temprano. Entonces, pues no lo sé si muy temprano empiezan a vivir su sexualidad. Es que yo ¿no? como mamá te digo, o sea, Claro. pensar que mi hija de 17 tiene su vida sexual activa en este momento, no te quiero, o sea, no lo quiero ni imaginar, ¿sabes? Claro. Y yo soy súper mamá moderna, de que el educado sexualmente ha ido a cursos, ha ido con ella a cursos, hemos participado, pero se habla mucho del tema, porque es lo menos complicado un embarazo. Déjate que se embarace. ¿Cuántos casos de SIDA no hay? Por eso, por una sexualidad irresponsable entre chavitos por no estar bien informados. Así es. Es más preocupante una enfermedad venérea, te lo juro, te digo como madre, a un embarazo. Claro. Sí, Mucho totalmente. más. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Es un desmadre en el tema educativo. O sea, no se concentra, no hay campañas de prevención, no hay información en escuelas. Creo que también las campañas de la autoridad las hace falta porque llegan de manera dispersa, ¿sabes? O sea, te lo digo como madre y como periodista. Llegan de manera dispersa, a veces no llegan. Y hace falta campañas más sensibles que lleguen a toda la población. Sí, bueno, eso pretende ser niñas no madres. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que las niñas no deberían de ser mamá. Tenemos una campaña permanente, pero pues también es una cuestión de responsabilidad Y de materna y familia. paterna. Claro que sí, no puedes De dejarle toda familia. la carga al gobierno, Sí, porque claro. si yo como mamá y papá no me atrevo a hablar de menstruación, no me atrevo a hablar de sexo, pues también acuerdo. es una responsabilidad que se encuentra segmentada en los dogmas religiosos de cada persona, porque pues Dios Sí. nos va a castigar, no, pues más bien nos va a castigar por no cuidar a nuestras hijas y hijos Claro, bien, claro, ¿no? sí. Entonces, Sí, no, bueno, es- quienes creen en Dios, va, yo lo digo desde una Sí. posición de atea, ¿no? Entonces, la realidad es que es muy importante que sepan que no es culpa de las niñas, no es culpa de las adolescentes, no es culpa de las mujeres, es culpa de un sistema que ha siempre dejado en un segundo plano los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En un Sí. mundo en donde hace menos de 70 años las mujeres empezamos a votar y contar, pues claramente que hay unas barreras estructurales en el acceso a muchísimas cosas. Entonces, hay que avanzar. Alejandra. Sí, claro. Primero, es muy raro que ahora los niños no conozcan de sexualidad. Quizá en nuestro tiempo nos costaba Sí, ya es más trabajo. diferente. Es diferente, sí conocen, Es diferente. pero también se ha bajado el nivel de edad de las personas que tienen relaciones. Ahora son más niños los que practican la sexualidad chavitos, sí. irresponsable. ¿Es así? Bueno, yo considero que con el acceso al Internet, pues hay muchas violencias que se traspasaron a diferentes ámbitos, ¿no? Antes lo vivíamos nada más desde la vida offline y ahora se traspasa a la vida online, ¿no? Por eso Ley Olimpia, por eso tantos avances que se tienen que dar en el tema digital. Pero es muy importante que sepan que, por ejemplo, yo no le culparía todo al sistema educativo, porque el sistema educativo tiene grandes libros. La Nueva Escuela Mexicana habla sobre derechos sexuales y reproductivos y es algo muy, muy positivo. Y yo les quiero decir que, a diferencia de otras administraciones, de ser el Estado 4 en embarazo adolescente infantil, ahora estamos en el espacio 8, algo estamos haciendo bien, entonces algo muy importante, muy alentador, y tenemos que seguir
haciendo que estos esfuerzos tengan todavía más eficacia. Claro. Y es muy importante que sepan que ahora con la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo tenemos una oportunidad nueva, porque ahora les podemos decir a las niñas, oye, no trunques tu vida por un embarazo. Claro, claro. Estás claro. en todo tu derecho de seguir Claro. estudiando, seguir soñando, seguir creciendo, seguir evolucionándote. Entonces, lo que vamos a hacer, empezamos el 6 de junio en la escuela, 6 de junio. en una escuela en la Alendro bueno. Valle, aquí en Morelia. Se cita mamás y papás. Si Sí. mamá y papá y las niñas y niños entienden la plática, que es de quinto a sexto año la plática, ¿no? Sí. A menores no se las, menores o sea, empezamos con quinto y sextos, los Sí. bajamos a los grupos. Tenemos una sexóloga fantástica que lo va a hacer muy bien y pues van todos los módulos de diferentes dependencias, y si las niñas y niños, bueno, en este caso ya casi adolescentes, entienden la plática, mamá y papá lo van a hacer, ¿no? Exacto. Porque la van a Exacto. tomar en conjunto. Sirven mucho esas Así charlas, es. pero muchísimo. Sí, bueno. Y que sería muy bueno que todas las escuelas tuvieran el acceso a estas charlas. Sí, lo vamos a hacer porque vamos a hacer, bueno, activaciones en los municipios prioritarios, pero vamos a capacitar a todas las directoras de las instancias municipales de la mujer, de los 113 municipios, y ellas se van a encargar de replicarla en las escuelas. Entonces Claro. vamos a llegar a todo el estado. Yo Claro. creo que me atrevo a decir que en marzo del próximo año ya tendremos todas las escuelas listas Ay, y sí, terminadas ojalá, con sí. este proceso, y Ojalá. todas las escuelas indígenas, o sea, porque ahora Ay. tenemos aliadas y centros libres en zonas indígenas, que ustedes pensarán, ahí es donde hay más embarazo. No, Yo creo que no. de verdad que no. Bueno, sí y no. Por la densidad de población, si lo medimos en densidad de población, Charo es un problema, ¿no? Sí, claro. es un Entonces, Morelia es un problema, Apatzingán es un problema, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan que lo más enfocado que tenemos en la Secretaría de las Mujeres sí es el 075 y la interrupción legal del embarazo, es una de las políticas clave de nosotras, pero nuestra política pública número 1 ahorita es la prevención de embarazo adolescente e infantil, porque es una injusticia profunda, Sí. porque es anormal, porque Es anormal. inmoral incluso que no hagamos nada con esas 10,000 niñas más. Claro, O sea, claro. para nosotras la consigna más grande es trabajar para bajar ese número. Claro. ¿Se tienen cifras, Alejandra, cuántos embarazos se han interrumpido aquí en Michoacán? Menos Desde de que 200. se aprobó, pocos. Pues son pocos. Claro. Son Se pocos. pronuncian por la vida más bien. Se pronuncian por el parto, no por la vida, porque Por el cuando parto. los niños están en las casas DIF, yo no los veo haciendo colectas, yo no los veo haciendo nada por los niños que están en la calle víctimas de trata, pidiendo o vendiendo chicles. Son pro parto, pro vida nosotras. Nosotros estamos a favor de la vida de las mujeres, a favor de la vida digna de las personas, ¿no? Para que no trunquen Más bien son pro su parto, vida. que lleven a cabo el parto. Ya después del parto no nos importa lo que pase con esa Claro, niña o niño. claro. Ahora, la cifra alarmante de abuso sexual infantil, ¿no? Sí, ese Hay es que hablar otro de gran ese tema. tema también. Claro. En ese tema nadie se mete, ni nadie se Y hay mete. muchísimos les casos, interesa. Claro que sí. Y la mayoría son entre familias. El año pasado tuvimos, en 2023 tuvimos 1,700 carpetas de investigación por violación. Este año pasado, gracias a un esfuerzo, pero que se ve menor, pero para nosotras un avance, tuvimos 1,600 carpetas de investigación. Disminuimos 100, pero es muy importante que sepan que también esta área de la violencia sexual que va pues logramos aplanar un poco la curva, también tiene que ver con el tema de educación sexual. Porque si yo me doy cuenta que soy víctima, yo denuncio. Antes yo no me daba cuenta o creía que era normalizada la violencia Claro, sexual. exacto. Había una caja negra impresionante. Estamos hablando de que en Michoacán hay una caja negra altísima, o sea, se ha combatido la impunidad, sí, pero también hay muchos delitos que no se denuncian por la falta de creencia en el sistema de justicia, ¿no? No creemos en las fiscalías, no creemos en el Poder Judicial, que si deja a criminales fuera, imagínate, a agresores sexuales o a deudores alimentarios que andan por ahí Andan afuera. por ahí como si nada. O sea, 25,000 niñas y niños en abandono pantero, sin una pensión alimenticia. En Michoacán. Más de 13,000 mujeres maternando en soledad. Hablemos de justicia social. Entonces, para hablar de justicia social de las mujeres hay que hablar del sistema de cuidados, de la interrupción legal, de la interrupción voluntaria del embarazo, de la prevención del embarazo infantil y adolescente. Entonces, son temas muy importantes y prioridad para esta agenda de gobierno.
y que le estamos metiendo con todo. No traigo ahorita la campaña, pero es una campaña increíble y que le hicimos de focus group con niñas y niños. Bien. O sea, no la diseñamos nosotros, claro. la diseñaron las niñas, niños y adolescentes. Claro. ¿Qué es lo que entiendo, qué es lo que no? Porque nosotros insistíamos ponerles momento de no maternar y decían, ¿qué es maternal? O sea, maternal es donde van a las niñas y niños. No, exacto, a ver, ellas mismas lo diseñaron porque escuchamos a las niñas y adolescentes qué les gustaba. La imagen gráfica también la diseñaron pensando en las juventudes y, por ejemplo, hasta para las infancias, para la prevención de la violencia sexual, tenemos un capibara del cuerpo que habla con una como un semáforo, decir esto sí se toca, esto no. Y hay algo fantástico que es el tema de los secretos. Cómo guardar un secreto y cuándo no guardar un secreto. O sea, todo va construido a partir de la perspectiva de las infancias y con ellas y ellos, ¿no? O sea, les dimos una voz a las niñas y niños y ellas y ellos diseñaron este programa que de verdad que va a ser increíble en las escuelas. Interesante. Nos quedamos en este momento con este tema para profundizarlo, para analizarlo y sobre todo para que las personas que nos están viendo también lo reflexionen. Sigan adelante porque es bien importante. Ay, muchísimas gracias. Cuentan con nosotras y si puedo decirle a todas las mujeres, niñas y adolescentes de Michoacán que no están solas, que siempre hay una opción, que la violencia no es normal y que es muy importante que sepan que somos una red de apoyo para todas aquellas que así lo deseen. Que se acerquen a la Secretaría de la Mujer. Así es, o a todos los ayuntamientos hay una instancia municipal de la mujer. Ahí las van a ayudar. Ahí las van a ayudar. Te agradecemos mucho, qué interesante. Hay muchos temas que abordar, hoy nos quedamos con pero manejan muchísimos. Que lo posterior le vamos a entrar si tienes oportunidad. Claro que sí, yo aquí feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias Alejandra. Anguiano González, secretaria de la Mujer. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a una charla muy interesante en este día de estreno de entrevistas en Zona Michoacán. Al final de cuentas, tu opinión es lo más importante, nos gustaría conocerla. Déjanos aquí tu mensaje y agradecemos mucho a Alejandra por esta charla tan importante e interesante. Espero que a usted les sirva. Es un tema preocupante, desde luego, pero hay que ocuparnos de él, hablarlo, sacarlo al aire, oxigenarlo y decirlo y denunciar en el caso en que haya abuso. Gracias.